Y vamos a continuar con todo esto, ¿no? Bien. ¿Ya? La clase pasada habíamos terminado de ver hasta la distribución exponencial. Hoy día nos vamos a concentrar en aprender lo que es la distribución normal. Un tipo de distribución continua. Entonces, para este tipo de distribución, el material está principalmente del libro de Webster, ¿no? Todos ustedes tienen el libro de Webster, entonces pueden reforzar sus conceptos. Entonces, vamos a ver qué es la característica, cuál es la característica de una distribución normal. La distribución normal tiene, es primero una distribución de tipo continuo, ¿no? ¿Por qué continua? Porque analiza una sucesión infinita de puntos. Nosotros podemos tener entre este punto A hasta el punto B una sucesión infinita de puntos, ¿no? Porque podemos particionar en tantos decimales como se nos ocurriese. Entonces, esto es una de las características que tiene la distribución normal. Vamos a tener que la media siempre va a estar en el centro de toda la distribución. Va a ser simétrica, es decir, de que los datos que están por encima de la media o por debajo de la media van a ser o van a tener un mismo peso de probabilidad, que es el 50%. Y aquí tenemos que este signo significa desviación estándar. En este caso está argumentando que hay dos desviaciones estándar. Y la función de probabilidad, bueno, sale de la función fx y x que representa a cada observación que se tome para la función de distribución normal. Entonces, un ejemplo de las variables con las que podemos trabajar con una función de distribución normal vendría a ser la estatura, los pesos, distancias o cualquier otra medida que sea divisible o que sea fraccionaria. Entonces, eso analiza la teoría de distribución normal. Para comprender mejor esta función de distribución, que es muy versátil, muy utilizada, ya que tiene características únicas que permiten explicar el comportamiento de muchos patrones o de muchos resultados. Entonces, vamos a ver primero algo que se conoce como el teorema de Chebyshev. ¿Ya? Este teorema lo que hace es explicar cómo van a estar distribuidas las distribuciones estándar cuando trabajamos con una distribución normal. Es decir, vamos a ver que aquí hay un patrón de comportamiento. Ustedes se pueden dar cuenta de que aquí hay un comportamiento, aquí hay una dimensión, acá en el centro hay otra dimensión y acá arriba hay otra dimensión. Entonces, esto siempre, y aquí tenemos un número de desviación estándar, una desviación estándar. Entonces vamos a ver que esto siempre va a cumplir un patrón específico que lo descubrió este señor Chebyshev y él argumentó el siguiente contexto. A ver, escalera, Sheila, ayúdame con la lectura, por favor. Sheila. Ya. Teorema de Chebyshev. Todo conjunto de datos 1 menos 1 k al cuadrado por ciento de las observaciones está dentro de k observaciones estándar de la media, donde k es el número mayor. 1 menos 1 dividido para k al cuadrado. Ejemplo, si se forma un intervalo de 3 desviaciones estándares, k igual a 3, por encima de la media, entonces por lo menos 1 menos 1 dividido para 3 al cuadrado, queda 88.89%. De todas las observaciones estará dentro de dicho intervalo. Listo, gracias. Miren lo que dice el teorema de Chebyshev. Este señor argumenta que todo el conjunto de las observaciones va a estar dentro de un intervalo de rango con una probabilidad específica. Aquí lo parametriza 1 menos 1 sobre k al cuadrado. ¿Qué representa acá? El número de observaciones que vamos a representar de acuerdo a la desviación estándar. Aquí nosotros
¿Qué representa esta gráfica? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el histograma? Teníamos los datos, que normalmente que aquí iba a estar la media, estos son los datos más alejados, más acercados, y tenían la forma o la impresión de una especie de campana. Entonces, cuando hacíamos los histogramas en el primer parcial, esto tenían una forma algo similar a esto. De ahí aprendimos a calcular la media, el promedio. Sabemos que la media por lo general está en el centro, ¿sí? También calculamos la mediana, y una de las características que tiene la distribución normal es que su media va a ser igual a su mediana, y la moda va a estar también alrededor de la media. Entonces, eso indica que sigue un proceso de distribución normal. Bajo este concepto, nosotros analizamos el criterio de lo que pase con las desviaciones estándar. ¿Qué ocurre si estamos a una desviación estándar? Si estamos a 2 desviaciones estándar o si estamos a 3 desviaciones estándar. Entonces, vamos a ver que los datos se comportan siguiendo un patrón específico. Entonces, aquí tenemos que Chebyshev, ¿qué es lo que dijo? 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Acá recuerden que es el número de observación de mayor que indica el número de observaciones, ¿sí? Entonces, veamos con un ejemplo. Tenemos un intervalo que hay 3 desviaciones del estándar. Aquí, esta es la desviación que es igual a 2, y tenemos que hay 3 desviaciones en el estándar. Una para cada agrupación de datos. Entonces, aquí hacemos 1 dividido para 1/3 al cuadrado, nos da el 88.89%, lo que indica que todas las observaciones que nosotros vamos a analizar, las que se encuentran dentro de este intervalo, ¿de cuál intervalo? Dentro de 3 desviaciones, va a estar el 88.89% de los datos. O dicho de una manera más sencilla, nosotros tenemos acá esta es la línea recta, ¿no? Y por otro lado tenemos la distribución normal. Bueno, no soy muy buen dibujante. Ya. Entonces, sabemos que la media va a estar aquí. Esta es la media. Entonces, ¿qué dice este teorema? Que si nosotros tenemos datos que están a 2, vamos a utilizar el mismo ejemplo, está dentro de K observaciones y se encuentra dentro de 3 desviaciones estándar, entonces quiero saber, dentro de 3 desviaciones estándar, ¿cuántos valores voy a tener? Entonces, para eso, lo que hago es que tomo 1 dividido para K al cuadrado. Como quiero saber cuántos elementos van a haber dentro de 3 desviaciones, simplemente hago dividido para 3 al cuadrado, y voy a tener que la concentración de datos para cualquier observación que nosotros trabajemos, que estén dentro de 3 desviaciones estándar, va a ser el 88.89% de los datos. Es decir, de cada 100 datos que nosotros tengamos, entre 88 y 89 van a estar dentro de las 3 desviaciones estándares. ¿Qué queremos saber? Si es K igual a 1, entonces estamos diciendo 1 menos 1 igual 0. Estamos diciendo que del 100% de las observaciones, es poco probable que el 100%, o sea, va a ser la probabilidad de 0, de que el 100% de las observaciones esté dentro de una sola desviación. Entonces, aquí nos está dando el grado de concentración que está dentro del dicho intervalo. Eso es lo que nos indica el teorema de Chebyshev. Veamos un ejemplo, y un ejemplo más numérico. A ver, ayúdame con la lectura. Jeremy. El trabajo anterior en este capítulo con datos agrupados para Paper Airlines reveló una media de 78.7 pasajeros por día, con una desviación estándar de 12.14. Para programar los tiempos
para una nueva ruta que abrió PIP. La gerencia desea saber con qué frecuencia los pasajeros están dentro de cada dos desviaciones estándar de la media y cuál es dicho intervalo. Digo, ¿Ya? Ya, hasta ahí nomás. Entonces, miren, aquí lo que nos está preguntando es con qué frecuencia los pasajeros van a estar dentro de este rango que nosotros estamos averiguando. Dice que revela, ya nos dan los datos previos, que es la media, ya sabemos cómo calcular la media, ¿no? Y la desviación estándar, también ya sabemos cómo calcular la desviación estándar. Sabemos cómo calcular la desviación estándar para datos agrupados y para datos no agrupados. Ya conocemos estos dos procedimientos. Entonces no voy a ahondar en ese tema cómo hacer el cálculo, sino que ya vamos a partir de que tenemos esos datos obtenidos a partir de una base previa, ¿no? Entonces, tenemos muchos datos. No nos especifica cuántos datos. Aquí tenemos que entre 50 y 102 pasajeros, quiere decir que nosotros tenemos más de 100 pasajeros, más de 100 observaciones que hemos realizado. Entonces, ya sabemos que la media es de 78.7 y con una desviación de 12.74. Entonces, si estamos hablando de una desviación, estaremos hablando de 78 menos 12.14 y 78 más 12.14, que sería el intervalo de confianza para este nivel. Pero ahí estamos tocando el intervalo de confianza directamente de la observación menos la desviación, pero va más allá porque tenemos un nivel de probabilidad. Entonces, para programar los tiempos para una nueva ruta, se quiere conocer la frecuencia con la que los pasajeros van a estar en dos desviaciones estándar de la media y cuál es el dicho intervalo. Es decir, nosotros queremos saber de este grupo de personas cuánto van a estar dentro de dos desviaciones, o sea, cuántas personas nosotros tendremos en promedio alrededor de los que realizan viajes en esta frecuencia de la aerolínea. Entonces, sabemos que K va a ser 2, que representa las dos desviaciones estándar, y multiplicamos dos desviaciones estándar, que es lo que nos está diciendo el parámetro que nosotros buscamos, que multiplica a la desviación estándar. Entonces nosotros estamos hablando, como sabemos que 12.14 es el número de pasajeros que puede variar, esto puede ser a más o puede ser a menos, entonces nosotros vamos a tener que los rangos de los pasajeros pueden estar en 24 pasajeros. De repente 25, pero más va a ser hasta menos 24 pasajeros y más 24 pasajeros. Como la media es de 78.4, menos los 12, que me dice la desviación estándar, vamos a tener como el intervalo inferior, que es 54.42. Y el intervalo superior, que va a ser la media más la desviación estándar, 102.98. Entonces nosotros vamos a tener que la frecuencia de los pasajeros que se encuentren a dos intervalos de las observaciones esperadas va a ser entre 54 y 102 pasajeros. Y vamos a tener en promedio una cantidad de 78 pasajeros. Es decir, de que nosotros podemos tener desde 54 hasta 102 y en promedio 78. Y ese sería nuestro intervalo de confianza. Por lo tanto, nosotros podríamos estar seguros que este con patrón de comportamiento que esté entre 54.42 y 102.98 va a ser el 95% del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué decimos el 95% del tiempo? Porque estamos trabajando a dos intervalos de confianza, dos desviaciones estándares. Entonces decimos 1 menos 1 sobre, como tenemos intervalo de confianza que es 2, va a ser 2 elevado al cuadrado. Resuelven eso, les va a dar 0.75. Entonces, que es el tiempo del número de pasajeros que estuvo entre 54 y 102 pasajeros abordando a dicha aerolínea. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de lo que nos indica el teorema de Chebyshev. Cómo los datos están concentrados alrededor de la media y si queremos determinar cuánto abarcaremos, entonces nos va a dar un rango de estimación que puede ser a más o menos, que eso se conoce como intervalo de confianza. ¿Ya? ¿Preguntas hasta esta parte?
Ahí, eso es lo que dice el teorema de Chebyshev. ¿Alguna pregunta? Podríamos hacer un ejercicio de manera práctica junto con usted para entenderlo mejor. Un ejercicio de manera práctica. Este es Sí, el... pero junto con usted, usted me está explicando, usted me está mostrando el ejercicio, obviamente. Pero no es ¿Quieres que como lo que lo hagamos en hiciéramos Excel? todos. Ya, ¿quieres que lo hagamos Exacto. en Excel? Ya, vamos a hacerlo en Excel. Ya, esa era la inquietud, ya. Está bien. No hay problema, vamos a hacerlo en Excel, ¿ya? Para que salga de la duda. A ver, vamos a ver aquí. Acá, este ya lo he usado como pizarra, este archivito. Aquí están de todas las clases que he dado lo que explica, las distintas cosas que he explicado. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá, compartir todo el escritorio para no estar muy. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a resolverlo en Excel como quieren, ¿ya? En el trabajo anterior, bueno, aquí no tenemos que se reveló que tenemos ¿qué cosa? La media de pasajeros. Tenemos acá la media de pasajeros que viajan por A y E. Ese es el nombre de la compañía, American Airlines. Ahí le vamos a poner, ¿ya? ¿Cuánto es esta media de pasajeros? Me sale que es igual. La media de pasajeros está en 78.7. Es igual. ¿Qué pasó? Me equivoqué de tecla. Ya. Igual 78.7. Esta es la media de pasajeros que viajan por la compañía, ¿no? Además de esto me dice que tenemos una desviación estándar, es decir, la desviación estándar está por 12.14. ¿Qué significa esto de la desviación estándar? De que en promedio hay 78.7 pasajeros que viajan, ¿no? Pero sabemos que hay días que viajan menos que el promedio y hay días que viajan más del promedio. Entonces los datos va a haber una dispersión de la media con respecto a lo que ocurre y esa dispersión está representada por la desviación estándar. ¿Sí? Entonces nos pregunta, para calcular los tiempos de una nueva ruta, la agencia desea saber con qué frecuencia los pasajeros están dentro de este intervalo que se forma a partir de la media de la desviación estándar. Entonces vamos a crear el intervalo. Entonces voy a poner aquí, creo el intervalo. Entonces el intervalo me dice que es el límite inferior, y tenemos también al límite superior. Entonces en el límite superior, aquí en el límite inferior, vamos con el límite inferior primero. En el límite inferior vamos a tener la media menos la desviación. Menos la desviación. Media más la desviación es el límite superior. ¿Ya? Aquí es superior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el límite superior? El límite inferior, perdón. Va a ser igual al límite, la media. La media menos la desviación. Menos la desviación. ¿Ya? Ahí tengo mi límite inferior. Y el límite superior va a ser ¿cuánto? Lo mismo tomamos la media, pero le sumo ahora la desviación estándar. Entonces, ¿qué significa esto? Que la concentración de mis pasajeros va a estar aquí, esto es a una desviación estándar.
van a estar concentrados entre, como son números absolutos, lo voy a poner entre 66 y 90 pasajeros. Estos son pasajeros. Y el promedio, obviamente, sabemos que es 78 pasajeros, porque no podemos decir va a viajar el pasajero con un brazo, el pasajero con una pierna, ¿no? Aquí es en cantidades enteras, a pesar de que nos da valores fraccionarios, pero no tenemos que trabajar en cantidades enteras porque son pasajeros, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el intervalo para los pasajeros que en promedio van a ser 78, quiere decir que nosotros, si tenemos 66 pasajeros, quiere decir que está dentro del promedio. Es normal que haya 66, 68, 67, 90, hasta 90 pasajeros, quiere decir que eso es normal. Si ya hay 50, quiere decir que eso es algo que sale de lo normal. ¿Por qué? Porque se sale del rango que estamos estableciendo, que es una desviación estándar, ¿sí? Entonces, este es el rango de tolerancia, por decir. Esto se vendría a ser el rango, el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza en los que los pasajeros viajan. Ahora, ¿qué dice el ejercicio también? Para programar los tiempos de una nueva ruta, la gerencia desea saber con qué frecuencia los pasajeros estarán dentro de 2 desviaciones estándar de la media de dicho intervalo. Entonces, se va a crear, dice, se crea una nueva frecuencia. Y deseo saber cuántas personas tendré como demanda dentro de la media y a 2 desviaciones. ¿Ya? ¿Sí está clara la pregunta, lo que nos está pidiendo? ¿Sí está claro? Luisa, la pregunta. Sí, profe. Ya. Entonces aquí deseamos conocer cuál es la frecuencia que nosotros vamos a trabajar. Dice, por eso nos dice, para programar los tiempos de una nueva ruta, la gerencia desea saber con qué frecuencia los pasajeros estarán dentro de 2 desviaciones estándares. Es decir, está tomando un intervalo más amplio. ¿Y cuál es el dicho intervalo? Entonces vamos a calcular el nuevo intervalo. Como nos dice 2 desviaciones estándares, acá nosotros diríamos que esto es para calcular el intervalo. Entonces aquí, para calcular el intervalo, entonces tenemos acá límite superior. Ya le voy a poner límite superior y acá le voy a poner límite inferior. Entonces el límite superior va a estar dado por ¿quién? Por la media. ¿Cuánto es la media? ¿Cuánto es la media? No lo noté por aquí. Acá lo puse. La media es 78.7. 78.7. Multiplica ¿a cuántas desviaciones? 2. Entonces multiplica a 2. 2 desviaciones estándares. ¿Y cuánta es cada desviación estándar? 12.14. Me está hablando que corresponde a... Es que estoy multiplicando, aquí es sumando. Ya. Estamos hablando que va a estar entre 100... Este es el límite superior. Y el límite inferior va a ser el mismo cálculo. Muy alejado lo puse. Pero va a ser, en vez de sumar, le vamos a restar. ¿Sí? Pongámosle igual lo de arriba para que mantengamos cordura. Ya, ahí tenemos. Entonces el límite superior va a estar considerando 2 intervalos de confianza. Aquí es el intervalo con 2 desviaciones.
2 desviaciones estándar. Está entre 54 y 103 pasajeros que vamos a tener en promedio. Parece que el mismo promedio se mantiene, 78 pasajeros. El promedio tenemos 78, pero sabemos que estamos entre 54 y 103 desviaciones estándar. Y queremos saber este intervalo de toda la población que disponemos, o que de lo que se conoce por medio de la gerencia, ¿cuánto de mi total poblacional es? Entonces esto, ¿cuánto será de mi total de población? Entonces aquí aplico la formulita que dice el teorema de Chebyshev, que es 1 menos 1 sobre K, sobre K, y todo esto al cuadrado. Así es la fórmula, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. Entonces aquí está, voy a calcular. Como queremos ver en el ejemplo, dentro de 2 desviaciones estándar. Entonces, como nos pide dentro de 2 desviaciones estándar, para 2 desviaciones estándar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1 que divide, menos, abro paréntesis, 1 dividido, para acá, que son 2 desviaciones estándares, elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso me da que es igual a 0.75. ¿Y qué significa este 0.75? Este 0.75 me va a decir que el total de la población, o del total de la población, el 75%, ¿sí?, se encontrará dentro de las 2 desviaciones estándar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que analiza ¿quién? Este teorema de Chebyshev. ¿Sí? Aquí vamos a tener que vamos a estar entre 71% y el número pasajero que obtiene son entre 54, bueno, aquí ya lo estoy redondeando, y 102 pasajeros. ¿Sí? Bueno, aquí lo estoy redondeando en mayor inmediato, 103, pero es entre 78 y 102 pasajeros. ¿Sí? Ahí no sé si quedó más claro, Luisa, o tienes alguna otra inquietud. Luisa. Ahí quedó más claro, profe, gracias. Entonces, aquí hemos aprendido recién solamente a ver lo que es el peso de los intervalos de acuerdo al criterio de Chebyshev. Este criterio no lo olviden, anótenlo en una libretita, porque esto van a utilizarlo en todas las materias que se vienen más adelante. Ahora vamos a ver algo que se conoce como la regla empírica. Miren que todo esto está relacionado dentro de lo que es la distribución normal. Ya sabemos que la distribución normal, ¿qué situaciones tiene? Primero, que es simétrica. Voy anotando acá para que ustedes la vean y ahí le hacen su captura de pantalla y la pueden ver, ¿ya? Voy a hacerlo así mejor. Entonces aquí, ¿dónde está para poner el...? Acá está anotado. Ya. Entonces aquí tenemos las características, entonces hay que poner características, es de que es simétrica. ¿Qué significa que es simétrica? No sé qué se me hizo más. No sé qué hice. La verdad que no sé qué hice, disculpe. Ya. Entonces aquí la característica es que es simétrica. ¿Qué significa que es simétrica? Que todo el área bajo la curva, primero, la mitad vale 0.5 y la otra mitad vale 0.5. La segunda
es que el área bajo la curva siempre va a ser igual a 1. Es decir, si nosotros sacamos la probabilidad de desde aquí hasta acá, nos va a dar 1. La probabilidad del área bajo la curva siempre es 1. Vamos a tener que en el punto central, la media es igual a la mediana y es igual a la moda. ¿Sí? Vamos a tener que se cumple esa característica. Entonces, cuando se cumplen estas características, nosotros tendremos que los datos se reúnen alrededor de la media. Están principalmente concentrados alrededor de la media. Como es simétrica, va a tener estos comportamientos. Y la media, la mediana y la moda están en el centro. En este caso, 67. Si nos preguntan cuál es la media, 67. ¿Cuál es la mediana? 67. ¿Cuál es la moda? 67. Entonces, esa es la particularidad que nosotros estudiamos en la distribución normal. Como tiene esta particularidad, se cumple este teorema de Chebyshev. O bien dicho, Chebyshev mostró que estos datos se van a cumplir cuando nosotros trabajamos con una distribución no normal. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay pregunta. Ya, entonces seguimos. Entonces, cada vez que pongo se me desaparece el mouse. Ya vimos este ejemplo. Ahora vamos a ver algo conocido como la regla empírica. Es otra característica muy importante que se debe de dominar cuando trabajamos con una distribución normal. La regla, nosotros sabemos que la distribución normal va a tener una forma de campana. Esta es la forma de campana, ¿no? Si ustedes ven, aquí hay una campana, parece que fuera una campana. Aquí es simétrica, la desviación, aquí el área bajo la curva del lado izquierdo es el mismo área bajo la curva del lado derecho. En el centro está la media, la moda y la mediana. Y esta es la distribución de frecuencias para las distintas observaciones que nosotros tenemos para este caso. Ahora, imaginemos que tenemos un número sumamente grande de esquiadores, personas que les gusta andar en esos esquíes, en las altas montañas, para andarse deslizando sobre la nieve. Entonces, para esto, si nosotros queremos saber dónde se encuentra mayormente concentrada la población, entonces nosotros podemos basarnos directamente en los estimadores, en los momentos. El primer momento es la media. Sabemos que en promedio los datos van a estar concentrados en la media. Quiere decir en 10 para este caso. La media va a ser de 10. Si tenemos que la desviación estándar es de 2, nosotros vamos a decir que dentro de la media van a estar 10 más menos 2 personas. Es decir, si decimos más 12 y si decimos menos 8, entonces va a estar a una desviación estándar, va a estar concentrado entre 8 y 12 la cantidad de personas que están concentradas alrededor de la media. Si esto estamos hablando que es 10 representan los 1000, entonces estamos hablando de que entre 800, de que el 68% de la población, acuérdense que este es el valor de la media, y estos son más dos desviaciones y menos 2 desviaciones. Entonces nosotros estaríamos diciendo que de los 1000 esquiadores, el 683 van a estar entre 8 y 12, ¿sí? A una desviación estándar. A 2 desviaciones estándar estamos abarcando un espectro más amplio. Entonces como estamos hablando de 2 desviaciones, las desviaciones de 2, entonces va a ser 1, 8, 2, 6. 2 desviaciones, 1 y 2 desviaciones. Como estamos a 2 desviaciones, nosotros podemos argumentar, de acuerdo a lo que dice el teorema del límite central, de lo que tenemos a la distribución normal, van a estar concentrados entre 6 y 14. ¿Sí? Ahí va a estar concentrado el 95.95%. Y si queremos ver a 3 desviaciones, vamos a estar 8, 6 y 4, 2, 4, 6, va a estar entre 4, más 6, que es 16. Quiere decir
que el 99.7 de los datos, es decir, 997 esquiadores, van a estar dentro de ese intervalo. Y el resto quiere decir que son esquiadores formidables que se demoran o menos de 4 minutos en hacer todo el proceso de escala, o se demoran más de 16 minutos en hacer todo el proceso de escala. Entonces,